gusto venir a hablar a los distintos colegios de abogados porque soy abogado que ejerce la profesión y siempre la he ejercido con un poco de envidia para los jueces porque están mejor que nosotros, ganan mejor que nosotros, etcétera. Pero es un gusto poder ayudar, contribuir en la medida de lo posible en estos nuevos desafíos, los nuevos tiempos. Fíjense que ayer yo estuve en una reunión en Buenos Aires sobre los planes de estudio y las incumbencias de los abogados, de los rectores. Yo no soy rector de las universidades privadas, y quien presidía la reunión fue un hombre a quien no conocía, que dijo que los abogados, y hizo una crítica, yo no la hago mía, pero sí la pienso en voz alta, a los colegios de abogados, a la FACA, porque dice que los estudios prácticamente se están cerrando o no se abren por el costo operativo, nuestra enemiga, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, y se parecería que lo único que nos defiende es Huguito. Yo decía que es Huguito, y después me cayó la ficha que era Hugo Moyano, en el sentido de la presión impositiva, que nos tratan como si fuera una empresa, etcétera, etcétera. Hizo una demanda sostenida de la defensa del ejercicio profesional. Y yo soy abogado que ejerce la profesión y también soy docente. O sea que gracias por la invitación, me siento como en casa cuando voy a hablar a un colegio de abogados, porque es lo que hago, bien o mal, desde hace varias décadas, desgraciadamente. Bueno, y me han convocado que les hable, por supuesto, del Código Civil y Comercial, de la nueva reglamentación, los nuevos desafíos, el problema que tenemos los abogados y los jueces, y acá están mejor los jueces que los abogados. ¿Por qué? Y hay una jueza amiga, quien tengo un gran aprecio y la conozco hace muchos años, no sé si habrá otro, pero ¿por qué están mejor los abogados que los jueces? Porque el abogado tiene al implacable cliente delante de él, que lo está mirando, le hace la consulta y le dice, dígame qué hago, compro o no compro, qué cláusula, léame el contrato, hágame el recibo, qué me aconseja. Y hay una inmediatez con el cliente, que yo no le puedo mentir, no puedo hacer como yo le digo a mis alumnos, si están nerviosos que yo no lo note, porque yo voy a dar clase, voy a una audiencia y no le digo a la otra parte, porque estoy re nervioso, no sé qué voy a hacer. No, al contrario, mientras más inseguro estoy, más aplomo, más apariencia de que sé. En cambio el juez está en la soledad de su despacho, con la biblioteca, con la computadora, no lo tiene el justiciable al frente, que mire, que no sabe y que tiene que estudiar y que está transpirando. Entonces, desde ese punto de vista, el juez, la gente del Poder Judicial está mejor porque no lo tiene al cliente delante que lo está examinando. En cambio, nosotros sí lo tenemos adelante, algunas veces lo podemos cancherear, distraer, envolverlo en nuestras palabras. Bueno, yo voy a hablar del Código Civil al margen de lo que pueda ser mi opinión sobre el Código, la factura del Código, cómo se gestó el Código, porque eso a ustedes no les interesa. Esas son discusiones académicas. Entre los expositores hay gente que cree que es el mejor código del mundo, hay otros que ya han escuchado ustedes algunos, que es lo peor de lo peor, otros, bueno, no interesa, porque lo que interesa es que lo tenemos que aplicar, tenemos que resolver, tenemos que asesorar, tenemos que demandar, contestar demanda o hacer sentencia en base al código. O sea, nos guste o no nos guste, el código es derecho positivo vigente. Yo avanzo hasta llegar a las obligaciones de resuma de dinero con algunas perlas que quiero ir dejando en claro para ir a los temas que les interesa al abogado. Muy rápidamente yo les diría que entrando a la parte de obligaciones, hay temas que no están en el Código de Vélez, pero que no ofrecen dificultades. Me refiero a la acción directa, a la acción subrogatoria. En la garantía común de los acreedores, consagra el Código algo que ya lo sabíamos, que es que todos los bienes del deudor son la garantía común, consagra en el 743 la pars conditio creditor, es decir, que están todos en pie de igualdad, y regula a renglón seguido dos artículos que me interesa que reparen, que son los bienes excluidos y la preferencia del primer embargante. En los bienes excluidos sigue en alguna medida al Código de Vélez, lo que veíamos en materia de privilegio en el 38-78, pero es mucho más explícito, más detallado, y acá tienen en el 744, que tiene varios incisos, me interesa, bueno, las ropas, los instrumentos, los sepulcros, no hay problema, ya estaba. Incluso yo diría que los sepulcros es casi vetustos, porque ya quién tiene sepulcro o panteón, la muerte hoy es en cementerio parques, en lugares lindos, ya no nos entristecemos tanto y tenemos parcelas.
pero sí me interesa el inciso D, los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Veremos cómo lo interpreta la doctrina y sobre todo la jurisprudencia, porque yo no puedo castigar a mis acreedores y tener una colección de arte religioso o un Buda de oro y, bueno, y no pagar a mis acreedores. Es decir, tendrá que la jurisprudencia y la doctrina decir qué es lo que es indispensable, que no ofende mis creencias, pero no puede ser algo muy valioso y que yo no cumpla con mis deudas. Después tienen algo curioso, que en el inciso F habla del daño moral y si vamos a responsabilidad civil no está el daño moral. Es como si no se lo hubiese querido mencionar, cambio de denominaciones inútiles. Yo creo que en el daño moral, daño punitivo, acción revocatoria, etcétera, hay que seguir utilizando los términos con los cuales nos entendemos. Por daño moral todos sabemos de qué estamos hablando, pero bueno, es cambio de nomenclatura. Y me interesa en este inciso, para si hay acá algún correambulancia o fabricante de daños y perjuicios, las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de las lesiones de la integridad psicofísica no es embargable. O sea que esas indemnizaciones, los prototipos, los juicios de mala praxis, no vamos a poder los abogados echar mano porque es inembargable. Por alimentos, en el 745 la prioridad del primer embargante, que no estaba en el Código Civil, ahora está, es claro, y esto está vinculado con los privilegios, que no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero en los privilegios es de donde el Código Civil y Comercial nos simplifica. De 64 artículos pasamos a 14, solamente hay privilegios especiales, desaparecen esta enormidad de créditos privilegiados, hay 5, conflicto de privilegio es muy sencillo. Entonces, este tema que era tan complejo, y acá que hay tantos exalumnos míos, fíjense que cuando yo quería a alguien, nunca quise aplazar, pero cuando quería definir un examen, le decía, bueno, vamos, si está medio mordiendo la banquina, vamos a conflicto de privilegio, dígame muy en pocas palabras qué sabe, y el alumno se paraba y se iba, y él ignoraba que yo tampoco lo sabía, porque era un tema laberíntico, complejo, etcétera. Ahora es mucho más sencillo. Pero vamos a las obligaciones de dar 2 palabras. Acá que hay abogados que ejercen la profesión, me imagino, acá hay cambio en el régimen de las mejoras. En el régimen de las mejoras, el Código, en el artículo 751, 752, 753, en el régimen de las mejoras para transferir derechos reales no estaba regulado en el Código de Vélez. Y ahí se discutía si se podía reclamar al vendedor las mejoras necesarias, útiles y suntuarias, y las que se decía la doctrina mayoritaria que las necesarias sí, las otras no. Las útiles y suntuarias no, las podía retirar si no dañaba la cosa. Bueno, ahora se ha unificado, yo adhiero a la solución del Código, no se pueden reclamar. Y está bien, porque en la obligación de dar una cosa cierta para constituir derechos reales, yo, deudor, soy el dueño de la cosa y las cosas se pierden, se deterioran, aumentan, ahora ya no hay más aumento, mejoran para el dueño, producen frutos para el dueño. Distinto al caso de las mejoras en la obligación de restituir las cosas a su dueño, que están en el artículo 1934, que este artículo es sumamente importante porque nos trae algo que tenemos que tener en cuenta, 1934. En primer lugar, introduce un nuevo tipo de mejoras. En el 1934 nos describe qué son frutos y mejoras. Con respecto a los frutos naturales, industriales no hay problema porque son los pendientes pasan o los pendientes hay que entregárselos y los percibidos son de quien tiene la cosa. Pero con los frutos civiles, acá sí, ojo que hay un cambio. El fruto civil devengado y no cobrado es fruto pendiente, pasa con la cosa salvo que se pacte algo en contrario. ¿Está claro? En ambos supuestos el fruto civil es únicamente percibido cuando lo cobré, está en mi bolsillo. Si está devengado el alquiler de mayo, agosto, junio, vencido pero no cobrado, es pendiente. Salvo pacto en contrario, hay que entregarlo con la cosa. Pero acá tienen unas mejoras que son normalmente el conflicto entre locatario y locador,
entre el que tiene la cosa, el que le prestaron, que no estaban en el código y me parece que están bien regulados y vamos a ver cómo se aplica. La mejora de mero mantenimiento. La mejora de mero mantenimiento es la reparación de deterioros menores originados por el uso ordinario de la cosa. Y en el 1938 nos dice que estas últimas, que ningún sujeto puede reclamar indemnización por las mejoras de mero mantenimiento ni las suntuarias. Las útiles las puedo retirar. Entonces estas mejoras de mero mantenimiento, que ustedes saben cuando termina un contrato de locación o cuando hay que devolver, son la inmensa mayoría de los conflictos que habrá que determinar que es mero mantenimiento por el uso de la cosa, las roturas de los chicos, que puede ser un dolor de cabeza, estas que creemos que son una tontera, porque es la rotura de la tapa o la mochila del inodoro, de la perilla del calefón, que qué sé yo. Y bueno, es un dolor de cabeza porque no se consigue. Vamos a querer comprar y dice, bueno, mire, capaz que si va a la fábrica en el Palomar, provincia de Buenos Aires, capaz que la consiga. Pero en Córdoba no, entonces hay que cambiar todos los sanitarios, hay que cambiar el calefón. Es un problema, pero no se pueden reclamar. Y esto está bien porque hace a que aquel que usa la cosa ajena sea cuidadoso y no la devuelva. Como dice, bueno, los chicos juegan a la pelota en el living, yo tenía fiesta, vomita, etcétera. Las de mero mantenimiento no se pueden reclamar. Esto no estaba en el código. Y vamos al plato fuerte, que es las obligaciones dinerarias. Esto es un dolor de cabeza, es un laberinto, y es lo que les pasan a ustedes y a mí. Oiga, Corné, tengo la suerte, o supongamos que la tengo, de que viene un emprendedor, un desarrollista o un locador, y me dice, yo quiero hacer un contrato y dormir tranquilo, donde sé que con el transcurso del tiempo no me voy a ver perjudicado. Se va a mantener la equivalencia de las prestaciones. Acá yo le tengo que decir, oiga, si quiere dormir tranquilo no haga nada, sea de contado, a mediano y largo plazo, estamos en el horno. La Argentina, lo único previsible es lo imprevisible. Es difícil, la jurisprudencia es variable y además yo no vivo en Laguna Larga, es una ciudad simpática, vivo en la ciudad de Córdoba y en el barrio donde yo vivo, no sé dónde vivirán ustedes y cuáles son sus ideas, en el barrio donde yo vivo hay cepo cambiario y hay inflación. Porque hay supermercado, hay panadería, hay almacén, hay inflación. Porque hay algunos que viven en Alicia en el País de las Maravillas, que parecería que no hay cepo, no hay inflación o no es sensible. Por eso aclaro, donde yo vivo sí lo hay. ¿Está claro? Sí lo hay. No sé cómo será en Laguna Larga, si no lo hay lo felicito y bueno, buscaré de venirme a vivir acá. ¿Por qué digo esto? Porque aún antes de que entre en vigencia el Código Civil y Comercial, ya existía el cepo. Para ustedes y probablemente para la inmensa mayoría de los argentinos. Digo esto y lo digo en forma clara y no quiero tirarme en contra de los jueces, pero hay jueces que parece que viven en la estratosfera, que dicen no me ha acreditado la imposibilidad de comprar dólares o comprar monedas. ¿Pero este gaucho en qué barrio vivirá? ¿Será en Palermo, en Olivos? No sé, porque el cepo está. Y lo notorio, son abogados, saben que lo notorio es notorio, no hay que acreditarlo. Bueno, vamos al Código Civil y Comercial, que en el artículo 765 es un artículo curioso, artículo que fue modificado del anteproyecto y lo modificó el PEN. El PEN es el Poder Ejecutivo Nacional, que acá hacemos una crítica muy rápida al código, que nunca sabemos quién escribió y quién lo dijo, no hay cita, no hay autores, si es el PEN será el ministro, será el ordenador, no sabemos quién fue. Presumo que es alguien bastante analfabeto por lo que puso. Pero en el propio Código Civil, yo sé que ustedes han escuchado gente a favor y gente en contra,
En el propio Código Civil tenemos una mezquindad y una cosa curiosa. No hay citas, no hay cita al pie. Nosotros estamos acostumbrados a la honestidad intelectual de Vélez Sarsfield, que cada artículo ponía su fuente, Troplon, de Molon, Savigny, Código de Prusia, Freitas. Es decir, sabíamos a dónde había bebido, a dónde había ido a la cita. El código nuestro actual no hay citas y tiene una cosa curiosa, que tiene los fundamentos, que los fundamentos son casi nada. Dice en el mismo artículo dado vuelta, o citas genéricas que ya vamos a ver. Algunos que me han padecido a mí en Civil 2 saben que en temas recurrentes yo les pedía, tómense el trabajo, leer la nota al 570, al 509, etcétera, y los alumnos perezosos no la leían, y estaba al pie. ¿Quién va a ir a los fundamentos? Que hay códigos que vienen sin fundamentos. ¿Quién va a ir? El doctor Palmero, presidente de la Academia, dice, yo les recomiendo que cuando vayan estudiando con dos códigos, en uno el articulado y en otro los fundamentos. Yo no voy tan lejos como él, porque los fundamentos, poco y nada. En este artículo 765, que si tuviese el pendrive lo tendríamos en pantalla, les dice, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda. Paro ahí. Ese es el ejemplo prototípico de la obligación dineraria. Desde que se constituye, yo debo una cantidad de moneda. Al momento de constitución de la obligación, salteé 2 párrafos. Obligación dineraria es si el deudor debe cierta cantidad de moneda al momento de constitución de la obligación. Subrayo esto, enfatizo esto, porque el código, en algo que es positivo, va a introducir la obligación de valor, que va a ser una cláusula o válvula de escape al corset que tenemos hoy con la ley de emergencia, con la ley de convertibilidad, que para las obligaciones dinerarias rige un nominalismo inflexible, rígido. Entonces, obligación dineraria, fíjense, es en la que yo debo dinero desde el vamos. En cambio, obligación de valor 772, que insisto, no estaba en el Código de Vélez, les dice, si la deuda consiste en cierto valor, ahí está la clave. Ustedes saben, porque han sido alumnos míos, que con esto se iban casi todos al degüello, cuál es obligación de dinero, cuál es obligación de valor, y la gente, bueno, obligación de valor, y ha habido kilómetros de letra, de tinta, que se discutía si eran distintas, si eran iguales, toda la década del 70, del 80, ¿qué es esto de la obligación de valor? Era un recurso, ya lo vamos a ver, para zafar del nominalismo que viene de la Europa post-Primera Guerra, pero les leo todo el párrafo completo ahora. Concepto, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, coma, determinada o determinable. Acá tenemos un párrafo que es otra de las cláusulas de escape. Si tenemos que redactar un contrato, ¿cómo fijamos el precio? Si determinado o determinable. La cláusula de valor determinable, de determinación de precio o redeterminación de precio, lo podemos hacer, nos lo permite el Código Civil, pero habrá que ver cómo lo redactamos. Desde ya les digo, para que no se acuerden mal de mí ni de mi madre, no usar palabras sacrílegas, que es repotenciar, indexar, ajustar. Esa palabra no. Tenemos que hacer como las chicas o las mujeres, maquillaje, cosmética, de cláusula de determinación o redeterminación de precio, que el código me lo permite acá y en la compraventa. Y es una obligación dineraria, porque es yo debo dinero determinado o determinable, es decir, debo dinero, pero lo dejo para después a determinarlo. Esto está permitido, se puede. El código nos abre esta posibilidad, pero hay que tener buena pluma para no ir contra la ley de convertibilidad en su versión de emergencia. Seguimos con este artículo. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República,
todas las demás. O sea, que la única que tiene curso legal es la que emite el Banco Central por delegación del Parlamento. La obligación debe considerarse como dar cantidades de cosas. Esto es Poder Ejecutivo Nacional, y quien hizo este artículo, quien lo modificó, quien metió mano, se ve que tenía algún problema de cuello, porque es tan burro que no levantó la mirada y vio que las obligaciones de cantidad no existen más. Eso era el código de Vélez. Acá son las de dar cosas ciertas y género. Las de dar cantidad de cosas fueron suprimidas, o sea que nos conduce a una calle sin salida. Interpretamos que se fue a la obligación de género. Pero ustedes ven que acá hay un error grueso, porque no es que estaba en el artículo 3500, no, en el 762, obligación de género, estamos 3 artículos antes. O sea que, y es la crítica que uno le hace por ahí a este código, de que este código fueron 100 juristas, algunos de mucho prestigio, otros no los conozco, que cada uno elaboró 3 o 4 artículos, y después surcido. Pero no tiene una coherencia porque no hubo comisión revisora. Pero bueno, es así que va a ser. Y el que hizo este artículo, se ve que lo único que conocía era este artículo, ignoraba lo que estaba ahí próximo, y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Y qué dice el artículo siguiente? El deudor 766 debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Este artículo nos quedó descolgado, porque este era originario con alguna modificación, pero en el 765, fíjense que, ¿qué dicen los fundamentos? Se los leo textuales. Se expresa en los fundamentos de este artículo que se han respetado los principios del derecho monetario argentino. El derecho monetario argentino dice todo lo contrario. No sé qué autor citaron, porque yo los desafío que busquen a todos los que escribieron en la década del 70 y del 80, Augusto Mario Moreno, Antonio Trócoli, Bustamante Alsina, Trío Represa, Jan Vía, Moisés Pané, Vallespinos Pizarro, Germán José Vidar Campos, Sagüez, Bianchi, bueno, yo les diría todo, Alterini, no dicen eso. Así como los grandes lineamientos de la doctrina y jurisprudencia. Los grandes lineamientos de la doctrina y jurisprudencia. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir, y sobre todo cuando hacía la tesis, que lo padecía mi maestro, Moisés Pané, yo tentado de decir, bueno, la doctrina mayoritaria dice, oye Manuel, ¿quién es la doctrina mayoritaria? Bueno, en general, no. Poniendo al pie de página quiénes son, pues si no es muy fácil. Acá no hay un autor, ni doctrina, ni jurisprudencia mayoritaria, y una sola cita, López contra explotación pesquera. Nada que ver con el tema. López contra explotación pesquera, que ahí lo traigo, se refiere a la tasa de interés, que debe ser la pasiva y no la activa, es un fallo de la década del 90, que en la ley de convertibilidad, les refresco la memoria, prohíbe todo tipo, en ningún caso se admitirá, y el decreto reglamentario nos dice, porque sigue vigente, que el único recurso para mantener incólume el contenido económico de la sentencia es a través de la tasa de interés. Bueno, a eso se refería explotación pesquera, porque ese decreto decía, a diferencia de lo que dice el código, que el juez podrá aplicar la tasa que publique el Banco Central. No decía si era la pasiva, si era la activa, y además era facultativo del juez. Podrá. Ahora en el Código Civil deberá. Ya no es facultativo el juez. Es decir, no sé, acá que hay jueces que hasta hoy se venía aplicando la tasa pasiva más el 2% o 1%. Pero eso va a contramano lo que dice el 768 del Código Civil y Comercial, que dice que los intereses moratorios lo acordó por las partes, lo que dispongan las leyes especiales, que no hay, y en subsidio las tasas que fijen las reglamentaciones del Banco Central. Yo acá, y no para quedar bien con mi amiga la juez, tengo más confianza en los jueces
que en el Banco Central. Que el Banco Central, ustedes saben que lo maneja el presidente que pone la presidente o el presidente, y es un funcionario, debería ser autónomo, pero no lo es un empleado que obedece instrucciones, entonces no me merece confianza. En cambio, los jueces, con mayor o menor talento, si son independientes, me merecen, o por lo menos son menos peligrosos que los funcionarios políticos. Entonces, fíjense que el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Acá a mí me hace, como profesor de obligaciones, yo durante 40 años he enseñado, y los alumnos siempre decían, oiga doctor, qué lindo que esto de las obligaciones facultativas. ¿Usted ha redactado algún contrato de obligación facultativa? Y la verdad que no. No sé si usted... No es común. Y denos un ejemplo. No se me ocurría. Bueno, transcribía lo que dice el código, yo puedo pactar algo y que tenga facultad de sustituirlo. No es habitual, no es ordinario, capaz que algunos de ustedes lo hayan hecho. Yo no tuve esa suerte. Y ahora es una facultativa legal, que yo puedo hacerlo. Y obligación del deudor, el 766, les dice que debe entregar la especie designada. Y acá viene lo que tengo que decirles que es claro. La única obligación dineraria en la República Argentina a partir del 1 de agosto es la de dar pesos. La de moneda extranjera es como dar soja o dar queroseno o dar fuel oil. Es de dar, dice el artículo, cantidades de cosas, es de dar obligación de género. No es más dineraria. Se rompe con lo que dijo la ley de convertibilidad que modificó el Código Civil y que decían todos los anteproyectos. No va más. Esto conduce a la mano de los intereses y el 766, si yo debo entregar la cantidad de la especie designada, pero ¿qué especie? Si la única, el parágrafo 6 es obligación de dar dinero, o sea que regula las obligaciones dinerarias. Y la moneda extranjera no es más dinero, nos guste o no nos guste. Así está regulado. ¿Por qué les digo esto y pongo énfasis? Porque cuando se sancionó el Código Civil, y hay artículos que lo dicen, el ministro Alac, muy suelto de cuerpo, dice, no hemos especificado, es la oposición, son los Contreras, es mentira. Vayan al depósito bancario, al mutuo, a la cuenta corriente, al préstamo, y van a ver que se puede. No es cierto. Porque el 765 es una norma general referida a las obligaciones de dar dinero. Vamos al 1390, depósito bancario. 1390, depósito en dinero. ¿Está claro? Depósito en dinero. ¿Qué dinero? El único dinero que yo tengo en los bolsillos, de acuerdo al Código Civil, son los pesos. Si yo, la única posibilidad que tengo de depositar dinero es los pesos, lo demás no es dinero. Hay depósito en dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco, quien tiene la obligación de restituirlo en la misma moneda de la especie. ¿Qué otra moneda? Si el único dinero es el nuestro, el peso. No es que me guste, no es que yo esté de acuerdo con esto, pero es lo que dice el código. Si el único dinero es el nuestro, la única posibilidad que yo tengo de depositar dinero es dinero argentino. Lo demás es como si le llevara al banco soja, es cantidad de algo valioso. A simple requerimiento del depositante, o sea que si yo deposito dinero, me tiene que devolver dinero, pero si deposito dólares, no me tienen que devolver dólares, porque no es dinero. Esto es medio teórico, porque ¿quién va a ser el que va a ir a depositar dólares al banco? Bueno, pero siempre hay algún sonso. O sea que de los sonsos y de los torpes vivimos los abogados, o sea que menos mal que hay algún sonso, porque si no, ¿qué haríamos nosotros? En el 1408 les dice, el préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero, obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses en la misma moneda. ¿Qué otra moneda? Únicamente dinero.
El 1409 lo mismo. No hay otro dinero del 1 de agosto. La moneda extranjera, ¿se puede pactar en moneda extranjera? Sí, se puede. Y ustedes ven que si se ha pactado, si se estipuló moneda que no sea de curso legal, no es dinero, es cantidad de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente. Y en el artículo 772, que les empecé a leer, que es la obligación de valor, les dice que si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Esta es la deuda de valor, que les refresco la memoria, se inventó por la doctrina y la jurisprudencia, viene de Italia, que era un escape al principio nominalista, entonces la expropiación, los daños y perjuicios, el prototipo del ejemplo de deuda de valor, porque yo no debo dinero, sino el valor de un daño que lo vamos a tarifar en dinero. Está bien, acá introducen esto que, al igual que la determinación de precio, es lo que nos va a permitir, en algunos supuestos, escapar. Y acá viene para que veamos qué es la moneda extranjera. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. O sea, que si yo puedo pactar el moneda extranjera compraventa, sí, es una obligación de valor, es una cláusula de estabilización que sí me la permite el Código Civil y Comercial. Que ya vamos a ver, va a contramano de lo que resolvía la Corte, en el caso Masol, un caso vergonzoso que resolvió nuestra Corte Suprema hace un par de años. ¿Puedo pactar moneda extranjera? Sí, sí puedo, pero no es obligación dineraria, es obligación de valor. Recuerden que la de dineraria, pues usted dirá, pero nos toma por tonto. No, es cuando yo al constituir debo dinero, determinado o determinable. En cambio de valor es cuando yo debo un valor que después lo vamos a tarifar en dinero. Entonces, ¿qué les diría yo como primera conclusión para tener en cuenta los abogados? Que si yo reclamo que me paguen en dólares, demandemos en dólares. Porque, ¿qué dice el último párrafo? Si una vez que el valor es cuantificado en dinero, o sea, lo especifique, se aplican las disposiciones de esta sección. Acá es donde el artículo se queda a mitad de camino. ¿Por qué? Porque si yo lo especifiqué, chao, pasó a ser una obligación dineraria y quedo dentro del principio nominalismo, que va a contramano de lo que la doctrina en forma casi unánime decía, y lo dice la ley 24.283 de desindexación, que la obligación es de valor hasta que se pague. Por eso es que, acá soy un veterano, en general son toda gente más joven que yo, bastante más joven que yo, pero yo recuerdo que en la década del 80 y del 70, agotar y extinguir una obligación de valor era muy difícil porque un daño y perjuicio, usted doctor que es abogado de compañía de seguro, pero es mucho más joven, no terminábamos nunca, porque cuando llegaba el cheque ya había aparecido el índice del mes siguiente, entonces yo cobraba cuenta y íbamos dejando el saldo, achicando, pero era interminable, porque recién cuando se cancelaba, se extinguía. Entonces, abogados, colegas, amigos, si me dice el tribunal, oiga, cuantifique para la tasa de justicia y los aportes, yo diré, la demanda en dólares a los fines de la tasa, y eso es en tantos pesos, pero no los reclamo los pesos, yo reclamo en dólares, porque entonces voy a alargar lo máximo posible la liquidación, la especificación, porque cuando la especifiqué, último párrafo del 772, chao. Bueno, recuerden que sigue vigente la obligación, la ley de emergencia que dice, en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación, variación de costos, repotenciación de deuda, cualquiera sea su causa. Eso, nos guste o no, sigue vigente. ¿Está claro? Mantiénese derogada la sentencia, todo, paso rápidamente. Fíjense que el decreto que les dije yo de la ley de convertibilidad les dice, en oportunidad de determinar el monto de la condena en australes convertibles, el juez podrá, esto lo tienen en el pendrive que no lo podemos pasar, pero se lo voy a dejar para que después se lo pasen por correo electrónico.
El juez podrá, no deberá, podrá indicar la tasa de interés que regirá a partir del 1 de abril, de modo de mantener incólume. O sea que es la única modalidad que sigue siendo permitida en la actualidad, salvo ahora que me introducen la posibilidad de utilizar el dólar como deuda de valor, cláusula de estabilización, pero que tiene el problema de qué dólar. El Banco Central deberá publicar la tasa de interés. En nuestro país, les quiero hacer presente, no vamos a referirnos por tiempo a los antecedentes, anteproyectos, nada de eso. En nuestro país la inflación existe. Contrato de mutuo, antes que me olvide, 1525, que parecería que me permite esquivar el cepo, el nominalismo. El 1525 del Código les dice: hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles, la moneda extranjera, y este se obliga a devolver en igual cantidad de cosas de la misma especie. Ahí parecería que zafamos, pero en el 1532 nos dice normas supletorias. Se aplican al mutuo las disposiciones relativas a las obligaciones de dar suma de dinero. Me llevó a la obligación dineraria y ahí estoy en el horno. No sabemos qué va a pasar. Si lo escuchamos al ministro Kicillof, dice que ahora tenemos una inflación baja y el año que viene va a ser mucho más baja. Pero lo cierto es que la inflación está. La inflación está, yo ya les aclaré, en el barrio donde yo vivo, y hay un trabajo de un profesor, de un investigador, Marcelo Capello, que es para llorar. Yo no lo quiero bajonear, pero es la realidad. De los países del mundo, entre 2008 y 2012, el 48% de los países del mundo tuvo una inflación promedio menor al 5% anual. ¿Está claro? Menor al 5% anual. El 34% de los países que siguen entre el 5 y el 10% anual. Y 5 países en el mundo tienen una inflación de más del 10%. Y acá, para orgullo nuestro, estamos nosotros, por suerte. En América, Argentina y Venezuela. En el África, Congo y Sudán. Y en Europa, Bielorrusia. Y no hay más. Y no hay más. Nosotros que los miramos de ahí, a los peruanos, bolivianos, paraguayos, ellos nos miran así. Yo tuve la suerte de estar en noviembre en Perú por los 30 años del Código Civil. No hay inflación. Hay mercado libre, parece que el presidente dicen que es populista, Ollantumay. Y yo, si alguien ha estado hace poco en Lima, ¿alguien ha estado hace poco en Lima? ¿Nadie? Decía, che, acá la transgresión es total, porque andaban como los policías municipales con chalecos naranjas, gente que decía atrás, cambio. Y yo decía, pero che, está la policía y miran para arriba, este país es más corrupto que el nuestro, porque el nuestro por lo menos están atrás de un árbol cambio, acá están hasta... Me dice, ¿cuál es el problema? Si esto es legal. Es legal, sí. Y en enero estuve, por acontecimientos familiares, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, que tiene un presidente que es casi, que es indio, se viste medio payasesco, pero es folclórico, porque la economía es economía libre. Compro y vendo dólares, hay mercado libre, tiene el mismo ministro de Economía de hace 10 años. El vicepresidente de Evo Morales, García Lillera, es comunista. Fue a Estados Unidos y le dijeron, oiga, ¿usted es de izquierda? No, no soy de izquierda, soy comunista. ¿Y a qué viene Estados Unidos? A buscar inversiones. O sea que a los que mirábamos de arriba, creían que eran empleados domésticos nuestros, son países que avanzan. Nosotros, desgraciadamente, no, hasta el momento. Paso rápidamente, les quiero mostrar, como yo soy viejo, por más que algunos cariñosamente me han dicho que estoy igual, si me veo una foto de hace 20 años lloro.
Yo fui al colegio con los pesos moneda nacional. El 1 de enero del 70 les quitaron 2 ceros y pasaron a ser pesos ley 18.188, 12 años. En 1982 les quitaron 4 ceros y pasaron a ser pesos argentinos, que vivieron poco tiempo, y en 1985 les quitaron 3 ceros y pasaron a ser australes, o sea que ya estamos 2 más 4, 6, más 3, 9. Y en 1991 o 1992 los australes le quitaron 4 ceros, por eso era 10.001 y pasó a ser 1 a 1, o sea, 13 ceros. No sé cuánto sería un peso moneda nacional hoy en día, o 100 pesos moneda nacional, es 10 trillones, una cosa. Fíjense muy rápidamente, la inflación en la Argentina. Esto es un artículo que sale en La Nación en junio del 2015 de un tal economista Orlando Ferreres. En las guerras de la independencia, 1810-1820, 2% anual. En la época de Rosas, 3,2% anual, promedio la inflación. La Organización Nacional, 2,3% anual. Avanzo. Los gobiernos, la República Conservadora, 1880-1915, 1,6% anual. La etapa radical, Irigoyen, Marcelo T. de Alvear, 1,4%. Bueno, salto, Alfonsín, 471, la dictadura, 191,3, menemismo, 58, kirchnerismo, 19,2 hasta el 2014. De inflación galopante. Y ustedes lo saben, que hoy en día la inflación, ¿qué significa la inflación? Que la plata no vale nada, cuesta horrores ganarla, pero yo les pregunto a ustedes que viven en Laguna Larga, ¿con cuánta plata hay que andar en el bolsillo? ¿Para cargar nafta? ¿Invitarla a la patrona y si tienen hijos a comer? No les digo a cenar con mantel y cubierto, porque para que me tengan lástima, yo tengo 6 hijos, 3 nueras, 3 yernos, una nuera, o sea que si los invito a todos, somos 13. Antes los solía invitar a cenar de vez en cuando. Ahora ni un choripán en el parque, porque si voy a McDonald's, ¿cuánto vale una hamburguesa? Todo es fortuna. Todo es fortuna, pero no gano fortuna. Por eso yo digo, ¿con cuánta plata en el bolsillo para cargar nafta? Y vieron, no aceptan tarjeta de crédito. Entro a un restaurante y dicen, no acepta tarjeta, le digo, mujer, no voy a tomar vino porque estoy con acidez. Y a los chicos gaseosas no, que les hace mal. Y acá que hay presencia femenina, todas chicas lindas. ¿Qué cuesta la lencería? Yo que te dije, mujeres. La acompañé 10 pasos a mi mujer y yo digo, cargo 500 pesos, vamos, corpiño y bombache. Ni corpiño ni bombache. Volvió como vino. Todo sale una fortuna. Esa es la inflación. Que en mi barrio, el kilo de criollo, el kilo de pan, el litro de leche, o en la carne, si hago asado en mi casa para este malón que comen como enemigos, ¿cuánto me cuesta? Esa es la inflación. Piensen lo que hacíamos años con 100 pesos. Que me subí un taxi y le digo, oiga, tengo 100 pesos. No, bájese porque no tengo cambio. Iba al correo y le digo, oiga, tengo 100 pesos. No, vuelvo a hacer porque no tengo cambio. Ayer estuve en Buenos Aires, por la universidad. La ida al aeropuerto, 125. La vuelta del aeropuerto a mi casa, 195. O sea, me gasté 300 pesos nada más que en el taxi. El avión me lo pagaba la universidad, porque el taxi no iba a ser tan ratonazo. Fíjense que en el taxi. Esa es la inflación galopante. La inflación está presente entre nosotros y avanzo un poco más. ¿Qué dice la Constitución Nacional? Porque esto va de la mano de sentencias de los jueces de la Corte Suprema, que parecería que viven, no sé.
el dinero, ustedes saben que, no se ofendan porque se los diga, pero es capaz que me lo hayan escuchado cuando dábamos las clases, que el dinero es un gran invento, el hombre es un producto cultural, no está en la naturaleza, no hay árbol, no hay minas, no hay canteras, sino que le costó mucho al hombre llegar al dinero como común denominador del valor de todas las cosas, para el cambio, para el pago. El dinero es un centímetro, es un valorímetro. Y llegar a ello fueron años y años hasta que llegamos, y bueno, se llegó al dinero, y el dinero es cambio. El dinero es el hombre en sociedad, el dinero es algo jurídico, el dinero a Tom Hanks en la isla, el náufrago, no le sirve, y a Robinson Crusoe tampoco. El dinero, cuando yo les pregunto a los alumnos míos, ¿para qué el dinero? Para gastarlo, mijo. El dinero es buena ropa, buena casa, buenas vacaciones, buena comida, buena educación, buen servicio social, buena comida, buen vino. Esposa, porque si tenemos dinero es más fácil. Eso es una broma, las mujeres no son interesadas, pero bueno. Me permite viajar, el dinero es para